Hoy, 9 de noviembre de 2023, desde la Universidad Nacional de La Matanza y en el marco del programa Voces de Malvinas, realizamos para conservar registros orales de los veteranos de guerra de Malvinas que participaron en el conflicto armado. Tenemos el gusto de entrevistar ahora a Roque Luján Arrieta. Hola, Roque. Hola, ¿cómo están? Va a comenzar Gabriel haciéndote preguntas. Bien. Hola, Rocket. Primero que nada, me gustaría agradecerle por su servicio y la verdad y la oportunidad de poder estar con usted en este espacio. Bueno, como sabrá, mi nombre es Gabriel, soy un estudiante de Artes y Medios. Y bueno, mi pregunta es, para empezar, ¿dónde naciste? Bueno, gracias por el recibimiento y la verdad que es un placer compartir estos momentos con ustedes y poder transmitir lo que a mí me tocó vivir en el año 82. Mi lugar de nacimiento es en la localidad de San Martín, donde viví hasta los 2 años, para después radicarme con mi familia definitivamente acá en La Ferrer, partido Matanza. ¿Quiénes son tus padres? Mi padre, que hoy ya no está, José Caracciolo Arrieta, un tucumano, y mi madre, que gracias a Dios está con nosotros, digo como familia, Elvira Tomás Acreche, de 81 años. ¿A qué se dedicaban? Mi viejo laburaba por aquel entonces, ¿no? Mi viejo laburaba cada vez que podía, que no le era muy fácil el tema laboral, en frigoríficos. Y mi vieja con changas ocasionales, la mayor parte del tiempo era ama de casa y al cuidado de sus 7 hijos, somos 7 nosotros, 6 varones y una mujer. Entonces, al haberse radicado recientemente en esta localidad, viniendo de provincia, no les era nada fácil, ¿sí? Pero ahí la llevaban. ¿Tienes hermanos? Sí, como bien dije, somos 6 varones y una mujer. Roxana Arrieta, mi hermana, José Rodolfo, el mayor, el que le sigue los varones, yo, Fabián Gabriel me sigue, Luis Horacio, Adrián Edgardo y Oscar César. ¿Cómo y con quiénes viviste tu infancia? Mi infancia la viví con mis hermanos, no la pasábamos bien económicamente por aquel entonces, digo en los primeros años, ¿no? Y en la localidad de La Ferrer, siempre residente hasta que me toca el servicio militar en La Ferrer. ¿Qué te gustaba hacer? Y la verdad que de todo un poco, ¿no? Siempre fui muy dispuesto, muy predispuesto a todo. Por ejemplo, para salir adelante, mi viejo que traía mercadería del frigorífico, yo la salía a vender. Digo, a pesar de mi corta edad, tenía ese desenvolvimiento. Digo, a los 6 años viajaba en colectivo solo a la escuela. Me quedaba al cuidado de mis hermanos, los que estaban los menores que yo. Me quedaba al cuidado de darles de comer, de sobrevivir, ¿no? Hoy la visión sería de sobrevivir ese día a día con la ausencia de los padres que tenían que salir a buscar el peso y divirtiéndome, tratando de pasarla bien como cualquier chico. Agudizamos nuestro ingenio, a diferencia de los chicos de hoy. Digo que si no tienen el celular, la primera expresión es estoy aburrido. Nosotros teníamos tantísimos juegos para cada ocasión que no teníamos tiempos de estar aburridos, nunca estábamos aburridos. O sea que siempre había algo para hacer y siempre había una responsabilidad que cumplir, ¿no? Aunque uno no la quisiera. ¿Qué querías hacer cuando fueras grande? Tantísimas cosas. Como todos saben, uno va cambiando a medida que va creciendo en cuanto al anhelo que pueda tener de quién quisiera ser. Sí me gustaban mucho los autos, jugar con los autos, con los vehículos.
creo que cuando era chico tenía dos pensamientos. Uno, que iba a trabajar, que iba a ser parte de un circo, porque hacía muchos circos. Ese era uno de mis juegos. Y después los autos. Tenía la particularidad que no podía jugar con un camión que fuese más chico que un auto. Digo, era desproporcionado, entonces yo no lo incluía en mis juegos. Tenía que... fantaseaba mucho con eso, y de hecho mi oficio, después con el tiempo, después de regresar de Malvinas, fui mecánico de autos. A qué escuela fuiste? A muchas porque he vivido en muchas localidades, Casanova, La Ferrer, Ciudad Vita, Cañuelas. La escuela que recuerdo con mucho cariño es la número 28, que está en la Ruta 3, en el kilómetro 28. Y tal vez que la recuerdo porque la pasaba muy bien ahí, porque había llegado después de estar en una escuela privada. Y la enseñanza en la escuela privada había sido muy superior a la que me tocó. Entonces la pasaba bien porque sabía todo, terminaba todo primero. Entonces eso me daba la posibilidad de estar exento de montones de cosas, ¿no? Tal vez esos años son los que más recuerdo. Soy muy memorioso. Me acuerdo de todos los años, de compañeros que tuve en cada grado. Pero siempre me viene a la mente, ahora que lo preguntan, siempre se me viene a la mente la escuela número 28. ¿Qué sabías de las Islas Malvinas antes de la guerra? Muy poco, como la gran mayoría. Si bien no me atraía la historia, pero era algo que habíamos calcado mucho, dibujado mucho, y lo que sabíamos hasta ese momento era que estaba en una zona muy austral, y sabíamos de pingüinos y esas cosas, no más que eso, ¿sí? Como tal vez lo vivía como otras provincias que me parecían tan lejanas porque no las conocía tampoco. O sea, no era que las Islas Malvinas estaban sobredimensionadas del resto de lo que no conocía. Sí, era muy aferrado a Tucumán, porque viajábamos muy seguido a Tucumán. Por aquel entonces se ve que era muy posible esto de viajar en tren, esos viajes eternos que se hacían en tren, así que viajábamos muy seguido. Ahora lo que más tenía en mente era lo que tiene que ver con un contexto de país, era eso. ¿A qué parte de Tucumán ibas? Aguilares, mis viejos. ¿Zona de Ingenios? Zona de Ingenios, sí. Toda esa zona es zona de Ingenios. ¿Qué imagen tenés de toda esa zona de aquella época? De aquel entonces, sí, recuerdo jugar mucho en el río, jugar en las plazas. Siempre se dijo la de Aguilares era el segundo jardín de la República por lo bonita que era la plaza y lo mantenida, ¿no? Recuerdo jugar mucho con los primos, recuerdo mucho el cementerio, porque los provincianos son muy devotos y son de rendir honores, o sea, estaba muy simbolizado por aquel entonces. Eso, recuerdo olores, bicicletas, cada vez que regreso voy buscando esos olores, esas galletas que comíamos con tanto entusiasmo, ¿sí? Esas situaciones. Lo mío no es tan solo en la mente, sino en el... Los aromas, lo auditivo. Todo. En mi recuerdo está todo eso, ¿no? Fui a la escuela, primer grado, en Aguilares también. O sea que tengo bastante marcado. Me caí a un pozo, a un aljibe que tenía 30 metros, cuando tenía 4 años, y era el aljibe de una casa vecina de mi tía que estaba prohibido, y evidentemente lo que estaba prohibido llamaba la atención. Me trepé arriba, la chapa se giró y caí junto con la chapa, pero la chapa me contuvo hasta muy cerquita de la base. Tenía 30 metros el aljibe y pude sobrevivir a eso. Me sacaron los bomberos, recuerdo los bomberos, recuerdo la sirena cuando me llevaban al hospital, que me preguntaba a mí si quería que ponga la sirena.
recuerdo hasta el estetoscopio frío en la espalda del médico, salí en los diarios, al porteño que lo comían las ranas, porque ellos, los provincianos, se ríen mucho de nosotros como pronunciamos la R. ¿Sí? Entonces, a mí siempre el latiguillo con mi familia era cada vez que nos encontrábamos, mis tías, Roque Luján, te comieron las ranas, estaba lleno de ranas, el pozo, digo. Tengo muchas vivencias a pesar de mi corta edad y del corto tiempo que he vivido allá, ¿no? Porque después de pasados esos primeros años, tardé muchos años en volver a reencontrarme con tíos, con primos, con recuerdos. Te saco de la niñez y te pregunto, ¿cómo te enteraste de la recuperación de las islas? Nos encontrábamos, a mí me tocó el servicio militar en el Regimiento de Infantería 3, General Belgrano, La Tablada, ¿no? Específicamente en la compañía Betuyutí. Y nos encontrábamos en esa instrucción que hacían todos los que ingresaban al servicio militar. El Regimiento 3 lo hacía en Ezeiza. Nos encontrábamos en Ezeiza cuando nos enteramos, así de oído entre nosotros, que se habían recuperado las islas. Después lo anuncian en la formación de la Plaza de Armas, que se le llama en el Vivac. Ahí lo anuncia un mayor, en medio de una neblina a las 6 de la mañana, y hace el preámbulo de todo lo que significaba semejante acontecimiento. Y qué recuerdo de ese momento, que jamás me imaginé que podía llegar a tener que ver con lo que se estaba gestando, ¿no? Por mi poco tiempo en el servicio militar. Yo ingresé el 7 de marzo del año 82 al servicio militar. Y el día 11 de abril a las 12 del mediodía estaba aterrizando el avión que me llevaba a mí a las Islas Malvinas. O sea, 30 y algo de días. O sea que si vos tuvieras que describir tu formación militar, ¿cuál era al momento que vas a Malvinas? Y haber practicado armar y desarmar un FAL y vivir y tener la convivencia con otros jóvenes de otros niveles sociales, ¿sí? Adaptándonos y conociéndonos, ¿no? Imagínense que era nuevo el servicio militar, así que imagínense en lo que era estar enlistado para ir a defender a la patria. 9 días después de que nos los habían comunicado y de que decían que los que habían recuperado las islas eran los infantes de Marina, que para ese entonces nosotros escuchábamos que eran lo más. Digo, y nosotros ponerlos a la altura era como... Pero bueno, vivíamos, era tanta la vorágine emocional en la que estábamos que uno se dejaba llevar, ¿no? Pero si me permiten, así, antes de ir a otro lado, a los Calas 63, a mi compañía en particular, nos sientan en una arboleda y el jefe de la compañía, el teniente primero de Ledone, empieza a hacer una arenga y nos decía lo que significaba el acontecimiento, que la patria necesitaba quienes la defiendan, y todo ese preámbulo, ¿no? Que ustedes se imaginarán, que no recuerdo tan en detalle esta parte. Lo que hacían era incitarnos a ser voluntarios, en realidad. La gran mayoría de nosotros, yo la verdad no recuerdo si levanté en primera instancia, pero después de eso, después de esa negativa de la mayoría, lo menos que nos dicen fue cagones, hasta que terminamos todos inducidos a ser voluntarios. Después con el tiempo entendí de que esta parte tenía que ver con que no habíamos vivido el 20 de junio, donde se hace el juramento de defender la patria hasta morir. El 20 de junio en 4º grado en la escuela se promete lealtad a la bandera. Fíjense en qué tan importante era esto que hubo muchos que hicieron ese juramento en Malvinas. ¿Sí? En mi caso, el juramento lo hago el día que me voy de baja, el 20 de agosto, porque nosotros los 63, al menos acá en el 3 de Tablada, cuando regresamos a casa, regresamos al cuartel, nos dimos salida solos, nos fuimos solos porque no había quien se haga cargo,
y programamos el día que íbamos a regresar, unas semanas después, y de ahí continuamos haciendo el servicio militar como si nada hubiese pasado. ¿Te pudiste despedir de tu familia, de tus seres queridos? Fue un tema, porque a nosotros nos traen, nos ponen a cargar municiones y nos empiezas a seleccionar así aisladamente, señalándonos con el dedo, y nos hacen ocupar diferentes lugares. Nos empiezan a mezclar con los clases 62, que ya se estaban reincorporando, algunos que todavía estaban, los relegados, los castigados más que nada, que quedaban para la última baja, nos empezaron a mezclar con ellos. De hecho, a mí me seleccionan para llevar la placa base mortero. ¿Podés explicar a nosotros qué es la placa momento, base? para la placa base mortero, no la conocía. Me dan un mini curso ahí como tenía que hacer. La placa base mortero es un bloque de fundición de este tamaño, más o menos, que tiene un montón de protuberancias abajo con dos manijas. Lo que uno tiene que hacer, un soldado tiene que hacer, remover un poco el espacio donde el que la carga la tiene que emplazar de un golpe. Y arriba se arma el tubo, los soportes, eso es el mortero. Son 3 personas la que lo involucra al transporte y al armado y a disparar. Lo aprendí en ese momento, en ese día. Me llevan con mis compañeritos clase 62. Me dicen, él va a ir con ustedes, con el grupo apoyo del regimiento 3 de la compañía B. Me mandan a buscar ropa, armas, una pistola. Me visten con todo nuevo, parecía un soldado de G.I. Joe, no sé si esto es muy viejo ya o muy nuevo, pero parecía, me gustaba verme así. Y cuando regreso a la cuadra, que es donde se duerme, se dormía en la colimba, ya me habíamos bautizado, mis compañeritos, ya había perdido cigarrillos, un montón de cosas, ya había tenido ese bautismo, y me llega de que mi vieja estaba en el alambrado, porque había algo que pasaba en esos días previos y el día que partimos. Los soldados que estaban en la guardia, que estaban cerca del alambrado, venían permanentemente con papelitos con esto. Entonces gritaban, obvio que los 62 le gritaban a los 63 porque no tenían ni idea quiénes eran. Gritaban el nombre, tu mamá te está esperando allá. Entonces fue decirle a mi mamá que iba a Malvinas. Obviamente siempre tengo el recuerdo de, no tan solo de mi vieja, sino de todos los viejos que estaban ahí, agarrados del alambrado con la incertidumbre que iba a pasar, ¿no? Bueno, le transmito a mi vieja que iba a ir, llorando, quería saber más, se iba a quedar ahí, y se quedó ahí, de hecho se quedaron ahí. Eso fue por tarde-noche, no recuerdo si fue el 8 o el 7. Y me voy con el grupo. Pasamos esa noche sin dormir, los ojos duros. A las 6 de la mañana me llaman y me mandan a que devuelva todo lo que me habían dado. Porque se había reincorporado el soldado clase 62, Carrano. Le había llegado la carta que se tenía que presentar y se presentó, de Ramos Mejía, vive en Ramos Mejía. Y pasé a cargar municiones durante todo el día hasta que por la tarde me vuelven a seleccionar con una carpetita en la mano, vos y vos, arriba. Otra vez a buscar ropa, ahí ligo todo lo opuesto. Todo esto le había dicho a mi vieja que ya no iba a ir. Mi vieja con la algarabía de que no iba. A la tarde-noche, otra vez me vuelven a dar la ropa, ahí me dieron la ropa del soldado Chamamé y los zapatos de Cantinflas, más o menos, para graficarlo, ¿no? Lo que era. De estar todo nuevo, todo impecable, a lo último. Y ni siquiera me lo dieron en la mano, porque cuando me arrimé a la habitación, que se llama Intendencia, de ahí salían las cosas para afuera, calzoncillos, borseguís, juntar todo del suelo, un calzoncillo así, otro así, los borseguís viejísimos, ajeados, juntar todo, meter en un viejo bolso de tela, y cuando pude preguntar qué iba, me dijeron como conductor. Y fui a sala de armas y me dan una pistola nueva con 3 cargadores. 2 cargadores en la cintura de 13 tiros cada uno y uno en la pistola.
Ese fue el armamento que a mí me tocó llevar hacia Malvinas, ¿no? Que después lo cambio, marchando del aeropuerto al pueblo. Se dice, esto siempre de las cifras o la cantidad de kilómetros, esto siempre varía, depende de la fuente de información, ¿no? O del registro que tenga cada uno, pero aproximadamente en 12 kilómetros del aeropuerto hacia el pueblo. En ese trayecto, mi superior directo, cabo primero Fiocchi, que hoy ya no está, me llama y porque había tenido, desde que entré tuve muy buena relación con él, él me protegió y me adoptó, como quien dice, ¿no? A mí, a otro compañero más. Me llama y me cambia el fusil por la pistola. Él quería, porque él era repancho, no quería tener nada en la mano, entonces me da el fusil, un FAL, culata rebatible, y 200 tiros. O sea, yo tenía 300 tiros, porque los cargadores son de 20 tiros. Tenía 4 cargadores en la cintura y uno en el fusil, eran 100. Más 200 tiros más que me hace agarrar una vez que nos instalamos. O sea que conmigo tenía 300 tiros. Dice, si hay formación o algo, cambiamos de vuelta. No, nunca más nos volvimos a cambiar. Ese fusil terminó en la pila, que después los ingleses terminan con un tractor tirándolo al mar, ¿no? ¿Cómo llegaste a las islas? Llegamos, a mí me tocó ir en 2 aviones, en un 737 y un 707. No recuerdo cuál fue en primera instancia, pero hoy sé que uno es de mayor porte que el otro. Entonces tenía que ver por la pista, lo chico de la pista, por el correteaje que tenía. Y llegamos en medio de mucha algarabía, hacíamos estar acá cuando nos preguntan, yo siempre cuento y me culpa Ale, que hace muchos años que estamos charlando con los jóvenes juntos. Siempre hacemos la chanza, el chiste de que él no quiere que yo cante las canciones que cantábamos. Dice, no me hagas pasar vergüenza, me dice. Pero había una que se puede reproducir, que la gran mayoría no, pero esta de que decía, viejita, 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 no llores, nos vamos a las Malvinas y de allá vamos a volver. Estos saltábamos eufóricos en los balcones cantando esa noche que salimos. Que dicho sea de paso, yo le dije a mi vieja que nos íbamos a las 5 de la mañana. Y mi vieja va al cuartel como a las 3 de la mañana, algo así. Pero a nosotros nos habían sacado a las 2 de la mañana. El avión salió de Palomar a las 5 de la mañana. Nos sacan en colectivos de acá de la línea 55, que se usó mucho esos colectivos, y nos llevaron hasta Palomar, donde nos cargan un avión, que se le sacó todos los asientos, los tapizados, se lo ayornó para el transporte de tropa, nos hacen colocar los bolsos transversalmente y sentarnos, espalda con rodillas así. Y fíjense, yo digo que tiene que ver, ¿no?, con lo relajado que fui en ese momento, que antes de que el avión despegue yo me dormí. Y llegamos a Río Gallegos y ahí recién me desperté. O sea, viajé más de 3 horas dormido. Después llegar a Río Gallegos y hasta transbordar a otro avión, nos dieron un mate cocido, nos dieron pan, una cosa así, y después nos embarcamos en el otro avión y terminamos llegando cerca de 11:30 a Malvinas, con toda esa emoción de ver las Islas Malvinas de arriba del aire, ¿no? Digo, había mucho entusiasmo, íbamos a defender la patria. También vale aclarar esta parte, que cuando a nosotros nos llevan, la guerra todavía no estaba instalada. Yo fui el 11 de abril. La acción bélica comienza el 1 de mayo, 20 días después. O sea que cuando los ingleses llegan, nosotros ya teníamos 20 días de un deterioro físico y mental, ¿sí? Siempre lo grafico de la misma manera. Digo, imagínense ir de camping y no llevar nada. ¿Cómo la pasarían una semana nada más? ¿No? A esto hay que sumarle las inclemencias del tiempo, la lejanía, la incertidumbre.
Así llegamos. ¿Tuviste contacto con los isleños esos primeros días? Tuve la oportunidad de estar en el pueblo, en el banco, cambiar plata argentina. Estuve preso por estar sin permiso en el pueblo y las veces que estuvimos preso por la policía militar nuestra, porque mi compañero decía que cuando lo vimos venir a este policía militar, casco blanco, con el compañero que estaba en ese momento, él decía que es conocido mío, dale, que vení, vamos, no pasa nada. Seguimos caminando y nos llevó preso el amigo de él. Así que fue todo un momento de risa y de... Terminamos presos una mañana ahí en un gimnasio, después mentimos del lugar que éramos y nos llevan hasta ese lugar para no tener represalia, digo, ¿no? Que de hecho no las hubo, pero fue más, no deja de ser una anécdota más. Y he estado en varias ocasiones más en el pueblo, que nos han llevado a bañar una vez, un intento de baño que hubo de un día de recreación. Ese día nos dieron comida en abundancia y le pedíamos al ciudadano común ahí, le pedíamos cigarrillos. Ellos intentaban seguir con su vida cotidiana, ¿sí? Nos ignoraban prácticamente, pero las veces que le pedíamos cigarrillos ellos siempre nos daban, se prestaban. No tuvimos hostilidad, al menos en la parte que a mí me tocó incursionar en el pueblo con ellos, no tuve hostilidad. ¿Tuviste buena relación con tus camaradas? Mis camaradas soldados. Sí, soldados. Soldados, sí. Sí. Excelente. Más allá de esta diferencia de ser clase 63 y clase 62, ¿no? A los soldados clase 62 yo no conocía a ninguno. El momento que lo conocí lo traté cuando me dicen, vos vas con este grupo. Lo que podemos haber interactuado en el viaje, llegar a Malvinas y que me digan, ustedes dos hagan un pozo ahí. A partir de ahí es mi relación con mis camaradas. Después, con el transcurrir de los días, como el lugar donde había hecho yo mi pozo ahora nos parecía bastante incómodo, estaba como en un terraplén, nos empezamos a juntar con el pozo vecino. Y estábamos prácticamente todo el día, de ser 2 pasamos a ser 4. Los 362 con este 63, ¿sí? Que por esta impronta, tal vez por cómo yo había vivido hasta ese momento mi vida, era el que tomaba la iniciativa en prácticamente todo. Desde carnear alemanes, cuando dijeron, ¿quién sabe carnear animal? En el tema de la comida, nosotros estábamos... como dije recién, el tema de las distancias depende de la óptica de cada uno, pero estábamos a 4 o 5 kilómetros de lo que era el pueblo y la comida que llegaba a nosotros llegaba transportada en la cocina de campaña, con todo lo que, con toda la dificultad del caso de andar por caminos que no se podían andar. Entonces teníamos que trasladarnos hasta donde estaban esas cocinas, nos pasaban el alimento a unos baldes de acero inoxidable, que un grupo de 2 o 3 soldados encargados del rancho, que así se le llama la parte de la comida, nos traían la comida hasta donde nosotros estábamos, que obviamente llegaba helada. Esa comida a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. ¿Y qué quiero decir con esto? Que con el correr de los días esa comida, que casi siempre fue guiso, fue perdiendo calidad y cantidad. La porción nunca se repitió, siempre a la porción le faltaba porque era servida con un jarro que nunca estaba lleno. Y como digo, al ir perdiendo cantidad y calidad era muy poco. Esto nos había puesto en la necesidad de empezar a carburar cómo paliar ese tema, y se le ocurrió a uno un cordero que andaba cerca, y como yo decía hace un rato, si había que hacer algo yo siempre estaba, y carneamos ese cordero ese día con muchos gritos, guárdala y él, milico,
desconocía que era la hiel, ¿no? Ese apéndice que tienen los animales también, que si se rompe contamina todo el animal, toda la carne. Bueno, aprendimos a eso, aprendimos a afilar ese cuchillito tramontina que le dimos tanto uso. Y así es como me tocó carnear como 5 corderos en diferentes situaciones, que también a posteriores relato con los años volviendo a casa acá. Estábamos en un canal acá en San Justo una vez y contaba que no le podíamos cortar el cañote y lo empezamos a girar la cabeza y eso después fue sinónimo para que digan el cordero con cabeza rosca. Digo, esto ha generado tantísimas anécdotas entre nosotros, pero lo concreto es que he carneado como 5 corderos y 5 o 6 vacas también en diferentes ocasiones. Hemos ya los últimos días también nos vimos en esta necesidad, encontramos un animal que ya estaba muerto en la playa, que tenía varios días y ya estaba en estado de descomposición y a pesar de eso también carneamos parte de él y consumimos, ¿no? El hambre en estas situaciones extremas es una de las miserias más grandes que tiene la guerra propiamente dicha, porque uno hace cosas que jamás hubiese imaginado, no se hubiese permitido ni siquiera pensar, ¿no? Pero es tan extrema que uno puede llegar a hacer cosas que no imaginó. Esto no generalizo, porque en mi caso yo bajé 35 kilos en toda la experiencia, fui con 105 kilos a Malvinas y volví con 70 y lo puedo, siempre digo, lo puedo mostrar porque yo me saqué fotos en esos días antes de ir a Malvinas, 2 fotos en Malvinas y una foto cuando volví a casa. O sea, en un término de 2 meses es bastante singular el cambio y lo puedo... acompañan mi relato, digo, la foto, ¿no? Como para aseverar de que eso era así. Y hay compañeros que han venido con mucho menos peso, o hay otros que han venido igual, y algunos que han aumentado. O sea, cada vez que yo cuento en lo personal, siempre les digo a quien escucha que no se quede con el relato de uno, que nuestros relatos son muy parecidos y muy diferentes también, ¿no? ¿Todas las fuerzas pasaron hambre? No, por eso mismo, depende la circunstancia y la dificultad de la parte que les tocó, ¿no? Hay regimientos que estaban instalados en lugares que son muy emblemáticos, como Monte London, donde ellos tenían emplazadas las cocinas arriba de esos montes, ¿sí? Que son elevaciones mucho más bajas que las de Tandil, porque uno escucha montes, son montañas relativamente bajas y que depende, la óptica depende del lugar en que uno esté situado, tiene mayor o menor altura, ¿sí? Entonces ellos tenían las cocinas instaladas más cerca, pero era dificultoso el que les llegue la mercadería. También se han visto involucrados en esto de recurrir a los animales que estaban alrededor, que eran de los kelper, ¿no? Son tantísimas las situaciones en que nos ha puesto el hambre, ¿sí? De escaparnos, de robar, de vivir esta experiencia que fue tan popular los últimos años, el trueque. En nosotros se había instalado, quien tenía la posibilidad de por el medio que sea, de repente de tener mercadería que terminaba cambiando. Nosotros en una oportunidad cambiamos 2 cigarrillos por un mondongo. Digo, una galletita por cigarrillos. Hay quienes no fumaban y podían hacerse de cigarrillos que lo terminaban comercializando. Digo, se genera un mundo y no estamos hablando en una parte urbana, estamos hablando en campo, en montaña, en la playa,
O sea, fue muy diverso. El tema de la comida fue muy complejo. En el caso del Regimiento 3, esto podemos dar fe, los que nos tocó vivir en este regimiento, la logística del 3 llega más de 10 días después que nosotros. O sea, nosotros llegamos y creo que fueron 12 días precisamente porque la logística fue en barco. Hasta ese momento se habían improvisado, quienes eran encargados de hacer la comida, se improvisaron tanques de esos de aceite, a modo de ollas, con todo el sabor que eso podía significar. Y era bastante complejo preparar la comida, trasladarla, y todo se complica a partir del 1 de mayo, porque esto creo que siempre lo tenemos que remarcar, ¿no? Porque quienes escuchan por ahí no relaciona. Todo se complica a partir del 1 de mayo porque había que hacerlo bajo el fuego enemigo y en permanente alerta roja, que era una sirena, un grito muy significativo que hacía que cualquiera que estuviera en otra situación tenía que correr hacia su protección, que era el pozo, que era la trinchera, ¿no? Que muchas veces estaba lleno de agua. ¿Cómo viviste ese 1 de mayo? Hoy la palabra es miedo, con un miedo tremendo. Ya habíamos vivido la madrugada del 1 de mayo, teniendo el aeropuerto hacia el este, y como decía recién, a 12 kilómetros aproximadamente, empezamos a vivir las explosiones a eso de las 4 de la mañana. Esto también se dice 4:20. Esa madrugada empezamos primero llega el sonido, las explosiones, y después llega la parte visual, una especie de hongo que empieza a crecer, color naranja, hasta que es enorme ese globo naranja y las balas trazantes, o sea, los proyectiles que desde atrás nuestro, de adelante, de todo lado, convergían arriba del aeropuerto, todas líneas de puntos. Ahí nos dimos cuenta, sin mayores datos, de que se estaba bombardeando, que estaban bombardeando el aeropuerto. No recuerdo el tiempo que duró. En el transcurso del día empezamos a visibilizar en el horizonte 3 fragatas. Se veían muy chiquititas, color blanco. Hasta que de repente empiezan a... ¡Pum! Este era el sonido que yo recuerdo. ¡Bum! Cuando la fragata hacía el quinto boom, nosotros sentíamos que estaba pasando por arriba de nosotros el primero. Digo, hasta uno empieza a jugar con esas cosas, a naturalizar, ¿no? Y cuando las fragatas empezaron a disparar, ahí realmente sentí que lo que ya estábamos empezando a vivir, empecé a temblar mucho, como si tuviese mucho frío, que me costaba, no sé, inconscientemente me costaba reconocer o decir que en ese momento tenía miedo, pero se manifestó en mí así, temblaba, sentía mi espalda que me tiritaba como si tuviese mucho frío, tuve que aplastarme contra la pared del pozo y le decía a mi compañero que yo estoy tranquilo, me quería convencer que estaba tranquilo, me decía quédate tranquilo, que no pasa nada, están tirando por arriba de nosotros. Me tuve que sentar, aferrarme a mi fusil, hasta que mi organismo se dejó de manifestar de esa manera, ¿sí? No podía hacer nada. Ahí, en ese momento creíamos que era sí o no, nos caía o no nos caía. Después nos damos cuenta que se estaba disparando a nuestras espaldas lugares estratégicos, ¿no? En este caso era a los radares que estaban en Sapperhill. Así lo experimenté yo ese día, hasta que después, cuando nos preguntan esto de que sentimos cuando vimos morir a un compañero, gracias a Dios no me tocó vivir esa experiencia, pero digo, si hubiese sido el primer día, no sé, tal vez me hubiese muerto con él, pero los últimos días, de cómo ya uno naturaliza todo, puede estar con un compañero caído y estar comiendo un sándwich como si nada, digo, esa es la gran carga con la que uno tiene, eso es parte de la mochila que uno carga por el resto de su vida, ¿no es cierto? Lo naturaliza de tal manera que después cuando esto termina,
queda con esa mochila cargada y se da cuenta que eso no es natural. ¿Cómo y cuándo te enteraste del hundimiento del Ara General Belgrano? Y nos enteramos ese mismo día. Llega a nosotros, teníamos la radio, yo tenía una radio que fue en mi bolso, porque la tenía en Ezeiza, y podíamos sintonizar Radio Colonia. Algunas tardes, noches, se decía cuando había baja frecuencia. Y ahí nos enteramos. También llegaba a nosotros, algunas veces nos llegó, rememorando el primer diario argentino, nos llegaba una hoja que decía La Gaceta, que la tenemos, hoy en día tenemos muchas fotocopias en nuestro centro, donde están exhibidas, y donde daba las noticias, básicamente, todas exitistas, ¿no? De que habíamos hundido tantos barcos, que habíamos derribado tantos aviones. Y ahí nos enteramos, pero no había precisiones de... Sí que nos habían hundido el barco, y en ese momento uno podía llevar, contabilizar más o menos de un bando y del otro, pero realmente no teníamos dimensiones de lo que eso significaba, ni que había tanta cantidad de caídos. ¿Cómo fue tu primer contacto con los británicos? Con los soldados británicos. Sí, con los ingleses, sí. ¿Cómo te... Sí, con los soldados, nosotros, cuando digo nosotros me refiero al grupo con el que yo estaba, no vivimos un grado de hostilidad para con nosotros. Sí de mucha curiosidad, no había resentimiento en nosotros. Esto no quiere decir que no lo haya habido, por relato de otros compañeros, que estuvieron, que sí les dijeron, déjense de disparar, ¿no? La adrenalina de ellos en ese momento. Lo nuestro fue, al Regimiento 3 de la Tablada es movilizado el día 12, porque de ser última línea, pasamos a ser última línea, lo del Regimiento 3, y la compañía del Regimiento 3 movilizada el día 12, ellos llegan a tener caídos en combate, y a la compañía B la movilizan el día siguiente, el 13 a la noche. Entonces llegamos a los puntos de combate, pero estuvimos muy pocas horas hasta que empezamos a vivir el repliegue todos juntos. Nosotros que recién llegamos a las zonas, junto con los que ya estaban en combate, empezamos a replegarnos. Y ese día, ese 14 de junio, en medio de nieve, que empezó a nevar ese 14, a concentrarlos en el centro del pueblo, algunos militares nos puteaban y nos gritaban, nos decían que por culpa de nosotros habíamos perdido la guerra, de ver helicópteros británicos que ondeaban la bandera argentina. Digo, no hubo una palabra que terminó la guerra, digo, hubo montones de índices que nos hacían saber de que había finalizado. Aviones que pasaban por arriba nuestro más bajo de lo habitual, aviones ingleses, sirenas, todos concentrados en el pueblo, eso nos hizo darnos cuenta que había terminado. En un momento determinado, pasado el mediodía, nos hacen volver a nuestras posiciones originales. Ahí los que estaban a cargo nuestro nos dan algunos pormenores de que habíamos perdido, pero todavía no había ninguna cifra, no había nada a ciencia cierta. Y a la mañana siguiente nos encolumnan, a la madrugada siguiente, nos llevan hacia el aeropuerto, que es donde se improvisa el campo de concentración, y donde llevan a la gran mayoría de los soldados, nos llevan a ese lugar porque había un solo acceso, no había manera de escaparse, igual nadie estaba en condiciones de escaparse, pero ahí empezamos a tener el trato con ellos, y yo no he vivido un trato de hostilidad, ni he visto hostilidad, sí en los momentos de embancarnos, de mucha curiosidad. Los que hablaban castellano nos preguntaban cosas, nosotros teníamos algunos que podían hacer de interlocutor con el inglés también, ellos les preguntábamos cosas, o sea, había mucha curiosidad, no había
una hazaña, un resentimiento de parte de los dos. Ellos se asombraban de nosotros por nuestra juventud y no entendían esto de estar el orgullo y servicio militar obligatorio. ¿Cómo si es obligatorio? ¿Por qué están orgullosos? Digo, esta es la parte que marcó la gran diferencia también, ¿no? Porque ellos tenían soldados jóvenes de 17 años. De hecho, en el campo de combate quedaron muchos jóvenes de 17 y 18 años que ellos les llaman novatos. Si uno mira los relatos de ellos, se refieren a esos jóvenes como novatos, ¿no? Pero no vivimos hostilidad. Al menos yo no la viví. ¿Sentiste en algún momento peligro inminente? ¿Te cruzó la idea de que podías perder la vida? Sí, a partir del 1 de mayo, sí. Nos sentíamos como que era en cualquier momento. Uno lo tenía asumido a esto. Hasta los últimos días de ser tanta la incertidumbre que quería que termine. Ya no. A mí me tocó estar tan débil mentalmente por esos días que cuando me toca hacer la guardia que tenía que hacer, dije sí, no lo hice porque me daba lo mismo, no me importaba ya. Sí, el grupo que estaba conmigo también lo vivía así. Fue mucho el padecimiento. Ya no importaba, de verdad no importaba. Queríamos que termine. Como suelo aclarar, porque alguna vez me han preguntado si quería escaparme, y yo suelo repreguntar a eso a los propios compañeros, y nunca quisimos escaparnos. Sí queríamos que termine, pero estaba muy arraigado esto de cumplir con el deber y lo que esto significaba, ¿no? Yo tengo mi conclusión al respecto, creo que tiene que ver con ese adoctrinamiento que vivimos de jóvenes en las escuelas, con el firme, el estar todos uniformados, ya sea el uniforme que fuere de escuela, ¿no? Digo esto de esperar el servicio militar, de que el servicio militar sea un punto de inflexión en la vida del varón. Digo, a eso me refiero con adoctrinamiento, a cómo vivíamos las fiestas patrias, este sentir de algarabía una semana previa a esos eventos. Yo se lo comparo a los chicos, esta sensación que ustedes tenían por la víspera de que el partido que iba a jugar Argentina, por ejemplo, esta sensación de la previa, nosotros lo sentíamos naturalmente los 25 de mayo, los 9 de julio, porque la familia iba a las escuelas, realmente era una fiesta patria. Hoy en día hablar de Malvinas, perdón que me vaya para otro lado, pero para nosotros tocar el tema Malvinas no es solamente hablar, que de hecho no hablamos prácticamente la parte bélica, sino hablamos de este contexto, de explicarle por qué sentíamos orgullo, en qué estaba gestado ese orgullo que a pesar de nuestra juventud y el desconocimiento de lo que significaba estar en una guerra, nosotros teníamos, ¿no? ¿Te fue fácil sobrellevar ese miedo? Sí, no lo recuerdo como algo que sí, por mi espíritu de supervivencia. Como dije, en el grupo en el que estuve, tuve la impronta siempre tuve la iniciativa. De hecho, todo se me preguntaba a mí, pero tiene que ver con mi naturaleza, ¿no? Soy así. En ese momento que me saqué 2 fotos en Malvinas, no me quise sacar con armas, por ejemplo. Yo si ustedes ven mis fotos, yo no estoy exhibiendo un arma porque no me representaba. Estábamos diciendo que sobrellevaste bien el miedo, que no lo recordás en forma No, particular. como algo que me haya pesado, no porque al tomar la iniciativa siempre era que como que no me detenía
en eso, ¿sí? Siempre me sentí fuerte en ese sentido. ¿Fuiste testigo de combates entre argentinos y británicos? ¿Qué recordás de eso? Lo que recuerdo es, como decía recién, la parte que nos toca marchar a la compañía B, S-13. La guerra finaliza el 14 de la mañana. En algunos casos el cese del fuego llegó a las 14 horas, digo, por la decisión personal de un militar y que hizo oído sordo y que, bueno, muchas situaciones que no tienen que ver con lo que yo he vivido, pero lo que sí fue sumarnos a lo que sería al combate cruento, en el cual nos toca participar muy poco. Sí recibimos bombas frente a nuestros, no tuvimos la oportunidad de dispararle al enemigo, sí estar apostados, sí ver volar compañeros que teníamos a más de 50 metros por el aire, digo, o sea, haber llegado al combate, pero no llegar a participar directamente, ¿sí? Porque después fuimos replegados. ¿En qué zona estuvieron ustedes? Hoy siempre tuve la duda, específicamente, por saber el nombre, ¿no? Nosotros teníamos que era Bahía Cop o Bahía Agradable, cerca de Bahía Agradable, pero lo cierto es que tuvimos la oportunidad de regresar en septiembre a Malvinas y tuve la suerte de estar en el lugar que estuve en el año 82 y de querer saber el nombre del lugar. Y el que nos oficiaba de guía no tiene el nombre, no tiene un nombre para los locales. Ese lugar le llaman la zona del basurero, ¿sí? Pero en los mapas figura como Bahía Cop. Y hoy en día, teniendo otro panorama más allá del que tuve en el año 82, sí puedo decir que estábamos en la base de lo que es el Cerro Zapperhill, ¿sí? El pueblo está emplazado prácticamente en la base del Zapperhill, vendría a ser en la parte este. A mí me tocó estar en la parte suroeste, vendría a ser del Zapperhill. Después de haber estado ahí y tomando las dimensiones de lo que eso significaba y demás, y quedándonos con la reflexión, ¿no? ¿Qué hacíamos más de 2.000 soldados en esa parte todavía hasta el 13 de junio? Porque si bien se dice que los argentinos estaban convencidos que el desembarco iba a ser por donde estábamos nosotros, ¿por qué no nos sacan antes del día 13 que nos movilizan? ¿Por qué no nos sacaron el día 10? Digo, éramos más de 2.000 soldados en esa zona, ¿no? Contando el Regimiento 3 de La Tablada, el Regimiento Patricio, al 6 de Mercedes y otras partes del regimiento que estábamos en los aledaños de lo que era el pueblo, no fuimos movilizados antes. Esa es la conclusión de estar hoy allá y ver las dimensiones, ¿no? Porque en el año 82 mi recuerdo era que estuve en las Islas Malvinas, en la Isla Soledad, a 5 kilómetros del pueblo. Esa era mi conclusión. Y fuimos movilizados el día 12. De hecho, el regimiento de La Tablada tiene 5 bajas. En el tiempo que vos estuviste combatiendo, ¿hubo castigos entre tus compañeros? ¿Fueron castigados por algo? A mí me toca vivir, sí, castigos infligidos por superiores. En este caso, quien en algún momento, o en muchas situaciones, inclusive en Malvinas, fue mi protector, también fue capaz de castigar, y de hecho yo lo denuncié, a pesar de que esto tiene que ver, como decimos nosotros, esto
un rollo personal, una cosa no quitaba la otra. Sí, fui testigo de estaqueamientos a compañeros, pero que estaqueamientos con mucha hazaña, ¿no? Porque si bien la que en su momento fue la ministra Garré, argumentaba que había habido 25 estaqueamientos en Malvinas, que estos tenían que ver con que es un calabozo de campaña, es inmovilizar a una persona por un tiempo determinado a consecuencia de una mala acción, ¿no? Y el castigo, el tiempo de castigo lo determinaba quien lo ponía en esa situación. En el caso de mi compañero, tienen, le llamamos nosotros, no sé si es el agravante, pero tiene de particular que él, por ejemplo, vivía en Uruguay el tiempo que cuando se es sorteado para la colimba, clase 62. Y el padre lo trae, porque ellos trabajaban en Uruguay, ellos vivían en Uruguay, podía no haber venido. Sin embargo, lo trae a cumplir con su deber. Y va a Malvinas y es víctima de este padecimiento que fue el estaqueamiento, que yo esto que relato lo volqué en una denuncia que ya di testimonio en 2 oportunidades en juzgado, donde yo relato minuciosamente la manera en que lo estaquean, que más allá de movilizarle los 4 miembros, le ponen una soga en el cuello, con la estaca entre medio de la entrepierna, y le llegan a poner una granada en la boca, aparte de golpearlo muchas veces. Había mucha hazaña. Si bien nosotros estábamos acostumbrados y teníamos naturalizado esto de los métodos que se implementaban en el servicio militar, como carrera mar, cuerpo a tierra, y que de repente venía el superior y le pisaba la espalda a uno y le decía, de cuerpo a tierra, esas cosas estaban como instaladas, o el de sacarnos a las 5 de la mañana en los pinches, terminar todos pinchados, todo eso de alguna manera, es más, hasta algunos compañeros, soldados, nos tratan, o cuando uno relata este tipo de cosas, maricones de acá, empieza, si la colimba era así. Hasta los propios compañeros tenemos diferentes opiniones, ¿no? No con el ajeno nada más que no vivió. Esto genera mucha controversia, el tema de este tipo de relatos. Y después en lo personal de estar metidos en el agua congelada, en calzoncillos cortos, por un tiempo determinado, al punto que ya se nos caían las lágrimas de estar ahí, o estar rodilla a tierra mirando el mar en medio del barro porque así lo consideraba el superior. Muchas situaciones que eran infligidas por un subteniente que ya no está, Flores Ardoino, Eduardo Flores Ardoino. Siempre decimos que las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Él era subteniente y tenía 23 años, nosotros teníamos 19, 20. ¿Por qué remarco esto? Porque quiero hacer ver que él, más allá de su condición social, ¿qué otra mirada puede haber tenido que no sea la misma mía, que era otro joven contemporáneo? No había vivido 50 años de milicia como para tener incorporado un adoctrinamiento y sentirse superior. Era un semejante con todo ¿Podés recordar sentido. alguna falta que motivara, por ejemplo, que le pusieron una granada en la boca a alguien? La falta esa tenía que ver con estas situaciones de escaparse al pueblo, ¿sí? Este soldado lo hacía bastante repetido. Se iba para el pueblo, que todos sabíamos, y nadie lo mandaba al frente ni nada por el estilo. Ese día nosotros, este subteniente toma la determinación por el soldado que se había escapado y por otra situación más que no me acuerdo y ahora bien claro,
nos pasa revista. ¿Qué significaba esto de pasarnos revista? En este lugar donde solíamos, en un espacio que era en el medio de, estábamos distribuidos la compañía en una distancia determinada, en una cuadra, por ejemplo, ¿no? En la mitad de la cuadra había un espacio determinado que es donde estaba este subteniente. Entonces en ese espacio era donde nos congregábamos para recibir la comida, para notificarnos, para actividades. Entonces nos hace juntar en ese lugar a las 3, 4 de la tarde a pasarnos revista. ¿Y qué significaba? Todas nuestras pertenencias las teníamos que traer a ese lugar y extenderlas ahí, y nos pasaba revista de las pertenencias, de lo que teníamos y lo que tenía y lo que dejábamos de tener. Eso sucedía acá en el servicio militar también, ¿sí? Y después se le llamaba ponerse a cargo, o sea, uno tenía que pagar por el faltante. Pero eso es natural acá. Pero allá, ¿qué tenía de natural en esa situación? Vivir esta parte. Bueno, continuando con el enojo, buscando al soldado que faltaba, en una de esas lo ven venir al soldado que viene con una latita de yerba, siempre lo recuerdo, una latita de Paso a los Toros amarilla. Él venía, esa era su excusa. Venía caminando, cabo primero, el cabo primero Fiocchi, va al encuentro de él y le empieza a pegar en la cabeza, a empujarlo, y lo acompaña hasta este lugar donde nosotros estábamos, que era un bajo nivel de 60 centímetros más o menos, un espacio de 30 metros por 60. De paso aclaro que estos espacios están en la isla, en los lugares, en la parte llana, cerca de la playa. Estos huecos quedan porque los kelper en aquel entonces, ahora no sé, he visto muy poco en el viaje, pero ellos lo que hacían era sacar la tierra en cuadraditos, los apilan, los dejan secar, eso es la turba, que después la usan como si fuese carbón. Tuve la oportunidad de estar en el banco y ver cómo funcionaba esa parte adentro de esas salamandras que tenían, donde ponían eso. Bueno, esos huecos quedaban ahí justamente por eso, por esa cavidad que ellos hacían al sacar toda esa turba. Y es en el espacio donde nosotros nos congregábamos ahí. Y es ahí donde lo trae a los empujones a este soldado, le pegan en la cara, él se cae, me dicen a mí que lo levante junto a otro compañero. Lo levantamos, le pegan un rodillazo en el estómago y lo soltamos nosotros. Y después le dicen, así que vos querés yerba, así que vos querías yerba. Y agarran los pelos así, la latita, y le hace tragar yerba. Y después los termina estaqueando. Y después que lo estaquean, nos mandan a nosotros a nuestras posiciones originales. Y los días posteriores lo tienen a este soldado en lo que sería la covacha, le llamábamos nosotros, que nosotros le habíamos armado a este subteniente, valga la redundancia, nos había hecho que nosotros le hagamos, ¿sí? Una especie de oficina, en un rincón de esta cavidad. Y que a partir de ahí, bueno, empezó a recibir gritos anónimos, que la primera era para él, y cuando nosotros empezamos en el combate, después ya no tuvo días de tranquilidad, y era todo un malestar en todo el grupo, en todo el lugar que estábamos, porque no es que estábamos 60 todos juntos, entonces cada vez que nos encontrábamos, nos cruzábamos, era de ver cómo podíamos paliar el tema, y ni siquiera los soldados viejos, porque yo, tratando de buscarle un justificativo a la distancia, ¿no? Yo, soldado nuevo, 63, me era muy difícil reaccionar, porque no tenían las dimensiones. A mí me decían que venía el cuco y yo me asustaba, porque no sabía si era cierto o no. Nos decían que insubordinación en estado de guerra correspondía al pelotón de fusilamiento.
nos hacían, yo escuchaba que decían que si el suboficial, el oficial me ejecutaba, tenía el justificativo. Digo, eso era lo que nosotros sentíamos, ¿sí? Hoy, con los años, hasta mi hijo me ha llegado a decir, ¿por qué no te paraste de mano? Porque en nuestro inconsciente colectivo eso no se concebía. Esto no quita que hay compañeros, hay soldados, los soldados viejos que eran rebeldes, porque hay otros que por mucho menos han actuado en consecuencia y más de lo que le estaban infligiendo. Digo, tenía que ver con el carácter también, pero la gran mayoría de nosotros terminamos siendo sometidos, ¿no? Digo, en mi grupo, ¿no? Esta es la parte que a mí me toca vivir, que también cada vez que lo cuento, que son muy pocas, porque tienen que ver en el ámbito, como nuestras charlas, digo, como institución, como representante de institución, esto es algo que uno no lo habla, salvo en ámbitos específicos. También, aunque lo hable, intentamos que el que escucha no se quede con que todo fue así, porque no fue así. Porque también tengo anécdotas y experiencias con gente que merecen mi mayor reconocimiento y que de hecho cada vez que tuve oportunidad lo hice con un apretón de mano y agradeciéndole lo que habíamos vivido y que nos haya protegido. Digo, este ensayo de poder hablar de Malvinas nos hace estar en ese lugar, de no vivir con el resentimiento, ¿sí?, de lo que esto produjo. Tal vez que esos castigos, podríamos decir, más feroces que otros, ¿no? Porque ponerle una granada a alguien en la boca es un poco fuerte. ¿Vos lo vinculás de alguna manera con la situación de dictadura? Porque eso aparece también, ese tipo de castigos aparecen en los centros de detención. O sea, como ¿podría haber alguna vinculación? ¿O era propio de las Fuerzas Armadas y del servicio militar? yo en mi corto tiempo de haber incursionado no tuve la oportunidad de tener mucha visión en este aspecto. Sí, cada cosa me parecía que como que era hasta algo natural, de alguna manera, que me estaba tocando, ¿no? Como digo, y más con el correr del tiempo. Después, quien estaba al lado de la primera sección, que era el vecino, con otros 60 soldados más, él recibía sus encomiendas y se las daba a los soldados sin tocarlas. Digo, teníamos el blanco y el negro. Sí, eso no tengo duda. Me cuesta pensar, ni siquiera hoy a la distancia, teniendo conocimiento de tantas cosas, ¿no?, que esto haya tenido que ver con eso. Y más que era un subteniente, tenía 23 años, no tenía una carrera militar. Lo respondes si querés o no. ¿La sensación cuál es? Que la situación lo desbordó. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Porque no era él solo. Digo, sino los que hubiesen estado con él como jefe de sección, oficial, un subteniente, su subordinado era un sargento. Con tipo de experiencia. Cabos primero. Digo, eran personas que ya tenían sus 7, 8, 10 años de carrera militar. Digo, que podían estar involucrados en algo fuera del lugar que estuviese haciendo y condenados, ¿no? Y sin embargo no se rebelaron. No se rebelaron. Entonces, digo, porque si ellos se hubiesen rebelado, nosotros nos hubiésemos sumado, hubiese sido otro el acontecimiento, pero ellos no se rebelaron. Inclusive el que le pega al soldado antes de estaquearlo es este cabo primero que me protegía a mí. Cuando volvimos a casa, este cabo primero me siguió protegiendo, me llevó con él al parque automotor. Él era chofer de los tanques acá en Ezeiza, en Tablada, y a mí me llevó bajo su ala también. Digo, pero
esto en mi conciencia, él había hecho las cosas mal, no tenía que ver conmigo, no. Y si hay algo que lamenté es que él se haya ido de este mundo sin yo podérselo decir. No lo encontré, lo busqué. No sé si hice mucho o poco para encontrarlo, pero Pero sacame una duda, es muy común en el servicio militar el famoso guiso, ¿no? sí. ¿Vos tuviste una etapa de guiso muy profunda cuando hacen instrucción? Santorrana, 5 Y de no la la, mañana en no la tuvimos, no la padecimos mucho por el tiempo. Yo nos llevan a Ezeiza, no sé si nos llevan el día 10, 11 de marzo y el día 8 de abril ya estamos acá. O sea, fue muy poco. Los que sí tuvieron, que lo relatan, son los clases 62 que tuvieron en el año 81. Ellos piensan ahora de que algo pasaba por lo severo que fue ese adoctrinamiento, esa instrucción. Tuvieron más instrucciones de lo que se venía teniendo habitualmente. Ellos aducen de que se sabía que algo estaba pasando, por eso había una especie de capacitación, pero como digo, en el común estaba instalado de que era algo natural, e inclusive tengo compañeros que hemos estado en Malvinas a muy poca distancia, donde para ellos esto es todo mariconería. Vos dijiste una frase, la primera es para vos. ¿Eso qué significaba? ¿Que había posibilidad de pegarle un tiro a este subteniente? Sí. ¿Eso era un sentimiento propio o entre la tropa? No, yo nunca fui, porque yo siempre temí, no cuento hasta 10, cuento hasta 20, porque tengo miedo de mí, de esos 5 minutos. Entonces tantísimas situaciones de mi vida. Viví con mi padrastro una situación a los 16 años que no quisiera traer al lugar, pero siempre temí por mí. Entonces, sí, entonces siempre concilio, yo para llegar a un punto de llegar a que eso sea un deseo, no sé lo que tiene que pasar, pero sí he sido testigo y he compartido, y obviamente que estando en el lugar con esa vivencia iba a ser parte, ¿no? Esta misma persona que vos referís, ¿siempre contestás si querés o no? Sí. ¿Tenía una postura con los judíos determinada? Que yo recuerde, no. ¿Pero tenías compañeros judíos? Sí, mi compañero de pozo. De hecho, estaba como era el gordo, el flaco, como yo era el gordo, el otro era el flaco, el otro era el narigón, era el judío. O sea, no era porque su condición de judío lo ponía en un lugar diferente, ¿no? Te sacamos... Una pregunta. El superior este que vos comentabas, dijiste que tenía 23 años. ¿Era común que se llegara a oficial y con mando a los 23 años? Sí, porque eran en comisión, eran de carrera. No, porque quería saber eso. Sí, son de carrera. De hecho, había muchos en Quería que lo dijera. en esa condición. Sí, Incluso cadetes, ¿no? Los tipos claro, recién egresados. Sí, exacto. Subteniente es el primer grado que tiene. Es el primer grado en la carrera de oficial. Era infantería. Sí, infantería. Y volviendo a después, esto en ese momento no es ni la conclusión. Inclusive al ver ahí algunas fotos de este muchacho, de este subteniente de Malvinas, que lo viste tal cual era, ¿no? Era peinado engominado, como si fuese Gardel. Y si hoy uno lo mira a la distancia, tenía el aspecto de un militar de la Segunda Guerra Mundial. Sí, bigote,
muy pronunciado, peinado engominado, su pantalón bien metido prolijamente dentro de la bota, digo, muy particular su aspecto. ¿No sabés si venía de familia militar? Creo que sí. Listo. ¿Es hijo de militar, claro? Sí, sí. Sí, sí, creo que sí. Ahí está. Vamos al cese del fuego, algo comentaste que se repliega. Contanos la sensación de entregar el armamento. ¿Qué te produjo? Cuando marchábamos del pueblo hacia el aeropuerto, lo que nos nacía a todo era de desarmar el arma. A medida que íbamos caminando le íbamos sacando partes, corredera, resortes. Ilusamente creíamos que ellos iban a utilizar esas armas. Después nos dimos cuenta al poquito tiempo que toda esa montaña que se armó por muchos lados, un tractor las empujó al agua. Claro, había mucha diferencia. Si bien el armamento nuestro con el de ellos era muy similar, la única diferencia, o la más grande, es que lo de ellos era nuevo. Y lo nuestro era con lo que nosotros jugábamos. Y porque en la instrucción uno lo que hacía era travesura. Desarmaba, armaba, jugaba, se caían, se golpeaban. Era imposible que un arma esté en condiciones, ¿no? Hablando en su mayoría de fusiles. ¿Sí? La pistola, bueno, uno tiene un poco más de recato porque está en una cartuchera, uno no la está exhibiendo, pero con el fusil uno está todo el tiempo, no estaban en condiciones, aparte que no tuvimos, se me viene a la mente en esto de, como ustedes sabrán, el tema de las armas necesitan mucho mantenimiento. Y pedíamos nosotros si no había algo para aceitarlo. Bueno, las barbaridades que nos contestaban, no, por eso no, son irreproducibles. No, pero fue tremendo en ese sentido. Te traslado a la vuelta, ¿no? Sí. Decime, ¿cómo volviste al continente? ¿Y quiénes te recibieron? Volver al continente fue como cuando fui. Tuve un intento, nos trasladan en un lanchón del Gamberra, o algunos dicen Canberra, un barco que estaba amarrado fuera de lo que es el puerto por su calado. Cuando estábamos subiendo al barco, trepando unas redes, nos dicen que estaba lleno. Eso nos hace volver al pueblo y estar otro día más prisioneros. Y ya no fue tan afortunado como el primer encierro, porque hubo un encierro, cuando volvimos del aeropuerto, hubo un encierro en un galpón que estaba repleto de comida, donde recuerdo comer salchichas con gelatina en una mano y dulce batata en la otra y comer las dos cosas juntas, de acaparar cigarrillos y de ver volar chorizos congelados, porque parecíamos un nido de rata en un depósito de comida. Era tremendo lo que vivíamos ahí. Y cuando vamos al aeropuerto, nos traen de vuelta, nos encierran en otro galpón, donde venían los ingleses y preguntaban cuántos éramos y nos traían la comida acorde a lo que éramos, y la comida era nuestra. Todo eso nos generaba un desconcierto a nosotros, porque digo, tantas privaciones y esto estaba tan repleto de comida, era algo que no entendíamos, como que estemos jugando al mundial y nosotros estábamos en guerra, digo. Eran las controversias que yo las cuento para que vean todas las cosas que un joven de 18 años tenía en la cabeza. Hoy estamos llenos de conclusiones, ¿sí? Pero en ese momento, tener que asimilar todo esto, esta sensación de derrota, de culpa, mezclada con la ansiedad de volver a casa, digo, a partir de la rendición, fue un peso enorme, enorme. Nos traen de vuelta a esos galpones,
para ser reembarcado recién en la segunda oportunidad, 2 días después, en el Norland Hull, vine yo. El holandés. Bandera holandesa. Sí, barcos de pasajeros ayornados al transporte de tropas. ¿Y llegás a dónde? ¿A Puerto de Buenos Puerto Aires Madryn. o Montevideo? No, Puerto Madryn. Ese barco hace un viaje previo, el Norland, que va a Montevideo con los primeros prisioneros, como que fueron los del 29 de mayo, que cayeron en Darwin. Ellos estuvieron con más de 10 días arriba de ese barco, en alta mar, hasta que el 14 de junio, el 13 de la noche creo, el día de la rendición, fue que los desembarcan en Uruguay, y ese barco vuelve a Malvinas y carga soldados después de que sale el Canberra. Y a mí me toca venir en el Norland Hull, en esa segunda oportunidad. ¿Y de Madryn llegás a dónde? ¿A Palomar? De Madrid nos traen en avión a Palomar, y ahí se da una situación. Los que habían venido en el primer viaje no saben el efecto que causó esto de que había una intención, que era que se recuperen los soldados, cambiaron el semblante, la ropa. Y créanme que esos 2 días fueron suficientes para que se produzca un cambio que nos asombró a nosotros cuando llegamos 2 días después. Se tenía esa intención con nosotros también, que estemos unos días para que nos recuperemos, pero fue tanta la presión de la gente en Campo de Mayo, la gente que se acercó porque llegábamos en el segundo barco, y la gente que se acercó porque los que habían llegado en el primero todavía no los habían dejado ver. Entonces fue tanta la presión que a la mañana siguiente empiezan a salir los colectivos. O sea que yo no viví esos 2 días en Campo de Mayo que vivieron los otros. Es más, esa noche no había ni comida. Esa noche que nosotros, lo que nos recibían decían que habían comido esto, y nosotros nos preparamos para vivir esa noche de comida y no había nada, y encontrarse con la gente que buscaba a sus hijos, eso fue muy fuerte. ¿Y el trato de los superiores en Campo de Mayo? ¿Hay alguna orden explícita? ¿Se habla, no se habla? El sargento ayudante Suárez, que era de la compañía nuestra, después de habernos bañado en lo que es la cuadra del escuadrón de caballería en un segundo piso, con las manos en la espalda se pasea entre nosotros y nos dice: ahora, dice, van a ir a sus casas, ojo con las boludeces que le van a decir a su familia. Ese ojo también pasaba en Malvinas. Cada vez que nos veían escribir una carta, se paraban delante de nosotros y decían: ojo con lo que están escribiendo, ¿no? Nos sentíamos que estábamos muy condicionados. Es más, como dicen los chicos ahora, nos flasheábamos de que nuestra correspondencia era abierta. En ese momento nosotros teníamos como esto de seguridad sin estado de guerra, tenía otras dimensiones para nosotros. Y depende del estado de ánimo, uno ponía cuidado en lo que escribía, pero hubo veces que no, porque yo tengo cartas que le mandé a mi vieja donde no tengo ningún miramiento en lo que digo, no. Fue lo que sentí. No, y tengo compañeros que ellos dicen que tienen tachado lo que han escrito. De Campo de Mayo, tocás nuevamente el 3 de Infantería. Sí, de Campo de Mayo el 3 de Infantería en colectivos. Uh-huh. Viviendo la experiencia de la algarabía de la gente, agolpada de los colectivos. Querían botones, querían cualquier pertenencia nuestra. Bajar entablada fue en medio de Crovara porque fue tanta la algarabía de la gente que no dejaba que los colectivos ingresen. En ese momento mi vieja ve en televisión que estaban llegando los soldados tablados, otra vez descolgada mi vieja. Cuando me fui, cuando vino al cuartel yo ya me había ido. Y yo la había visto a mi vieja en Campo de Mayo esa noche que llegamos,
colgado de la ventana del segundo piso, buscando, ¿no? Todos nosotros peleando por estar adelante de la ventana a ver si podíamos ubicar a nuestro familiar, y yo la ubiqué a mi vieja ese día, con su sobre todo marrón, que según tengo entendido la acompañó todo el tiempo que estuvimos allá, porque cada vez que había noticias se cargaba, así como estaba, se ponía el sobre todo y salían. ¿Y en el Regimiento 3 la hacen pasar o te esperó afuera? ¿En nuestra partida? Sí. No en ¿En la el vuelta regreso? a Malvinas. No, ella no me ve en el regimiento. Yo la veo la noche anterior en Campo de Mayo, desde la ventana, y ella, el grito de ella era si estaba entero, si estaba entero, si estaba entero. Me tuve que colgar de las ventanas y poner las piernas para afuera y hacerme ver de cuerpo completo, y recién ahí se tranquilizó, porque ella había estado en la llegada del primer barco y completamente descreída de que yo estaba, de que estaba bien. Se encontró con compañeros míos que le decían que se quede tranquila, que ya no, que estaba más flaco, que a mí me apodaban en ese momento el increíble Hulk, me decían por aquel entonces. Quédese tranquila que está bien, pero está más flaco, y dice, ella cuenta hoy en día, ¿no? Que no podía creer hasta que no me vio, no se sintió convencida. Y la veo esa noche, le pido plata, porque tenía hambre y quería un sándwich. Yo tengo anotado en una libretita que anoté en Malvinas, le puse como título, alimentos que ingeriré cuando vuelva a casa, así escribí. Y tengo, perdón, me tengo que levantar. Tengo tantísimas veces escrita la Coca-Cola, pizza, galletitas Rumba y no sé qué otra cosa más. Son 4 o 5 hojitas que tienen el padecimiento del tiempo y del manosearla y de llevarla para tantísimos lados. Y le pedí a mi amigo, uno de esos era sándwich de salame. Y le pedía plata y le tiré mi gorra y la ponían con una piedra y ellos me tiraban y no lo podía agarrar. Creo que eran 5 pesos, una cosa así. Después, con el correr del tiempo, me entero que eso era lo único que tenían en ese momento, ¿no? Eso tal vez me pegue más que tantísimas otras cosas. Así que el día siguiente ella se entera por televisión que llegamos a Tablada. Ella no estuvo ahí. Nos dan, bueno, vivimos ese momento de estar con la gente, que nos abrazaba, nos besaba, quería cualquier recuerdo, pero era la ropa nueva que teníamos, no era la ropa vieja. Nos dieron de comer pollo con ensalada rusa, una gaseosa, y después no tuvimos orden de nadie que nos diga qué hacer, qué no hacer. Fuimos hasta otro lugar donde empezamos a buscar nuestra ropa. Me acuerdo tirar mi calzado al suelo y me ponía, sin agacharme, el pie entraba y salía, mi pantalón lo podía plegar, y me encuentro con un hermano, en la que en ese momento era mi novia, entre medio tanta algarabía, y de ahí salimos caminando hasta la vuelta del cuartel, que había una tía de la que era mi novia, y resulta que ella estaba esperándome a mi vieja. Estaba de sorpresa mi vieja ahí a la vuelta. Ese fue un momento, uno de los más emotivos, ¿no? Pregunto, Sí. comienza la posguerra, ¿no? Que es la parte dura. ¿Qué sentías? ¿Cómo te incorporaste a la sociedad nuevamente? ¿Trabajaste? Sí, yo volví cuando me sentí fuerte nuevamente, volví al taller que había estado aprendiendo, porque hasta ese momento aprendí ad honorem, porque yo viví eso que hacían los viejos, llevarnos a algún lado y que aprendan aunque no le paguen. Y mi padrastro me llevó a un taller que estuve de los 16 hasta la colimba, sin sueldo, aprendiendo, estudiando en escuelas guiadas y demás. Y
cuando volvimos y me sentí fuerte, fui a pedir trabajo nuevamente. Y bueno, primero fue todo esto de Malvinas, sí, te cagaste de frío, porque esto pasaba, ¿no? Te cagaste de hambre, estos eran los términos, disculpen la expresión, pero era tal cual. Y fue contar ahí y voy a empezar a tener una rutina de vida, y cada tanto alguno que muy entusiasta, que quería saber de nosotros, saber lo que habíamos vivido. Pero no hablábamos mucho. No hablábamos mucho. La gran mayoría le costó insertarse, conseguir laburo. ¿Tuviste que negar que eras veterano para conseguir trabajo? Sí, nos era más fácil, porque no había cuestionamiento, no había nada, entonces uno evitaba. Pero creo que tiene que ver con esto, con una parte de todo esto que cargábamos, ¿no? Yo, esta sensación de culpa, de haber perdido, esto de que uno no habla del trauma. En casa nosotros no hablamos, nuestros viejos no nos preguntaban porque no tenían idea de cómo hacerlo, de qué podía preguntarnos. Es más, en la sociedad, hoy en día cada vez que nos convocan, muchos tienen este concepto de no saber qué preguntarnos, o nos dicen de antemano qué nos pueden preguntar y qué no. Digo, y pasaron 41 años. En casa era esto, nuestros hermanos tampoco, no se hablaba. Empezamos a tener una vida que parecía diferente, parecía que todo había cambiado, pero los que habíamos cambiado éramos nosotros, porque indudablemente teníamos otra mirada. Yo dejé de estar en grupos y tuve comportamientos más aislados, ¿sí? De salir solo, no de mandármela, pero sí de tener otra mirada. Uno crece de golpe. Creo que ese sería el para resumirlo de alguna manera, ¿no? Uno crece de golpe y no se da cuenta. ¿Tenías Con novia? los años, sí, tenía novia. ¿A ella tampoco le contaste? Sí, pero siempre quedaban... siempre hablábamos de lo que tenía que ver con la relación, con el extrañar, con vivencias extremas, ¿no? El tema de que los castigos y todo esto pasó bastante tiempo hasta que uno lo tiende a exteriorizar, ¿no? Los más grandes saben de que hablamos en esto de que nosotros como sociedad tardamos muchos años en hablar de los militares y no darnos vuelta a ver si no había alguno atrás. O sea, digo, a nosotros nos dijeron, ojo con lo que van a decir. Y te quedó esa idea. Yo no tenía incorporado esto. Este cambio social se va dando correlativamente, no se da de un día para otro. Así también lo vivimos como sociedad, me parece a mí, ¿no? En el que uno hable tan abiertamente de los militares. Bueno, sí, claro. Pasaron ¿No? 40 años. Pasaron en los años más próximos, fueron unos cuantos hasta que pudimos hablar abiertamente, después de que llega la democracia. También mucha parte de la sociedad metía en la misma bolsa a la dictadura militar y a la guerra de Malvinas. Digo, nosotros nos detenemos en esta parte cuando hablamos con los jóvenes, hacemos esta salvedad de que nosotros fuimos a defender la patria porque estábamos en tiempo y espacio. El servicio militar era la capacitación que tenía un joven, un varón, a una determinada edad desde el año 1900. Si hubiese pasado en un gobierno democrático, también hubiésemos ido en ese contexto de servicio militar. Nos toca a nosotros, no éramos militares de carrera. Claro, el tema está en que la guerra la declara una dictadura. Sí.
Y habría que haber visto si un gobierno democrático hubiera declarado una guerra. Esa es la gran diferencia. Claro, bueno, eso no lo vamos a saber nunca. No, por eso. Pero por eso digo, nuestro sentir, yo a lo que voy, No, por supuesto. a lo que voy, nosotros tenemos que aclarar este sentir, ¿sí? Que ustedes no se sienten víctimas. No, nosotros, No, ahí está. nosotros nos sentimos orgullosos de haber ido a defender la patria. Fuimos en un contexto militar, pero desde el 1900 hasta 1982, mi hermano participó en el conflicto con el Canal de Beagle. Sí, está bien. No sé. Mi hermano, mi primo, en defensa de la soberanía. Digo, era algo instalado, no era un sentir. Uno tenía que cumplir. Hoy en día, obviamente, todo cuestionable, ¿no? El servicio militar ya es... Porque no existe más aparte. No, exacto. Sí, sí. Es otra cosa. Ni hablar, sí. Hasta ese momento era obligatorio y ahora no. No, lo que queda claro es que ustedes no se sienten víctimas. En absoluto. Perfecto. En absoluto. Eso es. ¿Qué significa el cementerio de Darwin para vos? El cementerio es algo, y más después de haber estado ahí, ¿no? Porque es algo que uno termina de tomar dimensiones cuando está ahí, frente de todas esas tumbas. Yo creo que es el corazón de todos nosotros, es el corazón de nuestro sentir. Es el puente directo con todo lo que nosotros vivimos. Creo que básicamente es eso. ¿Estuviste de acuerdo con el proceso de identificación de los cuerpos? Sí, con el resultado final, sí. Han pasado muchas cosas en el medio, ¿no? que son cuestionables. Pero con el resultado final, sí, porque me pongo en el lugar de la familia. ¿Sí? La familia, lo que padeció la familia durante tantos años, esta incertidumbre de no poder terminar su duelo de alguna manera, ¿no? De esa herida permanentemente abierta que es tremenda, con solo ver cómo han vivido esos viejos que sin tener la certeza de qué es lo que había pasado, esperaban que en cualquier momento su hijo pegue el portazo y entre a casa, ¿no? Así que desde ese lugar creo que eso lo resume todo. ¿Te quedó algún problema, alguna enfermedad o algo vinculado con la guerra? Los primeros 20, yo creo que hasta a partir de que empecé a sacar Malvinas afuera, hasta ese momento, sí tenía muchos cuestionamientos, la culpa. ¿Secuelas físicas no? No. Sí, semicongelamiento de parte de los dedos de los pies, hasta que un día sin querer estábamos tan mojados que nos sacamos los borceguí, algo que parece sencillo, pero que en esta situación donde uno pierde motricidad fina y no tener el espacio físico con la comodidad y demás, es algo muy engorroso esto de sacarse los borceguí por la cantidad de agujeritos que tenía y demás. Bueno, hasta que un día nos sacamos los borceguí, nos empezamos a friccionar los pies. Ahí nos dimos cuenta que era la única forma de aliviar ese dolor que una vez llegó y nunca se fue. Porque el frío llega a nosotros en forma de dolor. Y no se iba y tratábamos de paliarlo con todo lo que teníamos al alcance, aún teniendo 3 pares de medias y demás. Y no había forma, hasta que sin querer, porque no tuvimos a un superior o a alguien que nos diga qué era lo que podíamos hacer para tratar de aliviarlo, sin querer nos dimos cuenta, a partir de ahí, yo creo que eso fue lo que me salva a mí
de no tener mayores consecuencias o secuelas. Eso en cuanto a lo físico. En lo mental, yo lo resumo que hoy Malvinas no me quita el sueño, gracias a Dios. ¿Cuál es tu posición actual con respecto a la soberanía, la defensa de la soberanía? Y cuando nos preguntan eso a nosotros, yo me retrotraigo a este sentir que nosotros tenemos. A mí, para mí soberanía es cantar el himno. Me duele ver que no se cante, como a veces estamos en escuelas donde no se canta en absoluto, no que lo canta la mitad y no lo canta la otra mitad. Hay escuelas donde esto no es así. Digo, desde ese lugar me duele soberanía, pero no echo culpa a los jóvenes porque ellos desconocen, ¿sí? Quien está encargado de educar y de que los chicos tengan el conocimiento, no lo hacen. Desde ese lugar sí reniego mucho del Estado. Yo creo que a todos los que nos ha tocado vivir el tema soberanía, defendiendo a las islas y sintiéndose orgulloso de esto, yo creo que todo lo que atente contra la soberanía nos afecta demasiado, ¿sí? Pero soberanía no es defender las Islas Malvinas y nada más, o defender la frontera. Digo, para mí soberanía es el político que no hace lo que tiene que hacer, y tantísimas cosas. El año pasado se festejaron los 40 años de la guerra. ¿Te sentiste conforme con el reconocimiento de la sociedad? ¿Quedó algo pendiente? Esto del reconocimiento es una pregunta recurrente, ¿no? Muchos de mis compañeros argumentan tener necesidad de este reconocimiento a modo de parte del Estado, de un desfile o cosas así. Yo, gracias a Dios, desde hace ya muchos años, vivo un reconocimiento permanente de parte de la sociedad, ¿sí? Y me siento agradecido y bendecido de vivir lo que vivo a consecuencia de lo que pasé hace 40 años, ¿no? Que más del 80% de nosotros no lo vive. Tal vez por eso ellos tienen, es otro el concepto de reconocimiento, ¿no? 40 años nos encontró visitando más de 102 escuelas en el distrito, teniendo devoluciones de chicos de tercer grado que después de charlar hora y media nos digan, ¿y por qué ellos no se quedan con una isla y nosotros con otra? Digo, no hay nada que me pueda emocionar más que tener una devolución desde ese lugar, o ir a un jardín de infantes. Nosotros subestimábamos mucho a los más chiquitos cuando comenzamos a esto de llevar Malvinas a las escuelas, y con el ensayo y error de tantos años nos dimos cuenta que no hay un nivel específico de edad. Todo el mundo puede recibir la experiencia. Y este 40 aniversario fue tremendo, llegar a escuelas donde veíamos tantísimo trabajo previo a nuestra llegada. Cuando los otros años nosotros teníamos que llegar y remontar todo el desconocimiento que ellos tenían. Hoy ya no, hoy ya vamos a escuelas y hay un trabajo previo, hay un reconocimiento previo, no solo en lo personal, ¿no? Uno siente que Malvinas ya no hace falta que uno la lleve tan de la mano, ¿sí? Malvinas está aprendiendo a caminar solo y creo que a nosotros que vivimos Malvinas desde el lugar que lo vivimos, como institución y como representante de muchos compañeros, a mí me tiene enteramente satisfecho y ojalá tenga la salud para poder seguir haciendo lo que hago. Creo que eso me ha dado la posibilidad de
de que Malvinas no me quite el sueño, ¿no? Formás parte de un centro de veteranos. Formo parte del Centro Veterano de Guerra La Matanza, orgullosamente, desde hace ya más de 10 años. Hoy me toca estar en el lugar en la dirección de Veteranos de Guerra, un espacio que ha ganado nuestro centro, gracias a la intendencia de Fernando, que es muy solidario, siente mucho la causa Malvinas. Él nos ha dado el espacio de poder llevar adelante tantísima tarea, ¿no? Desde ya hace muchísimos años. Y nos sentimos muy gratificados por eso. ¿Te queda algo importante que decir, Roque? No, agradecer esto, Voces de Malvinas me parece, es algo que inconscientemente todos los veteranos venimos buscando, ¿no? Antes se volcaban libros tratando de que perduren el tiempo, y lo que sí va más allá de lo personal, ¿no? Hoy ha mutado, como digo yo, el tema, hablar de Malvinas para nosotros ha ido mutando tanto, porque en las primeras charlas la parte más recurrente para dimensionar las consecuencias de la guerra era hablar de suicidio. Hoy ya hemos aprendido a ser cautos y nos damos cuenta que hay ámbitos que no se puede hablar de esto por el efecto que tiene. Quiero decir con esto es que hemos aprendido mucho para hablar de Malvinas, no solo de la parte bélica, ¿no? Sino de tratar de que todo esto adverso que nos ha tocado vivir a nosotros, poder transformarlo en algo positivo. Sabés que estamos acompañados por estudiantes y le vamos a decir a los jóvenes si quieren hacer alguna pregunta para completar esto. Bueno, Roque, perdón. Mi pregunta es la misma que le hice a Alejandro, el veterano que entrevistamos hace un par de horas aproximadamente, y es ¿cómo te gustaría ser recordado de acá a futuro? ¿Cómo me gustaría ser recordado? Nunca me plantearon esa pregunta, pero como me vieron hoy ustedes, de hecho tengo la suerte de haber participado en muchos trabajos, y donde van a poder ver en todos los trabajos que hemos hecho, del primero al último, que sigo siendo tal cual. Y lo que me hace sentir esto que digo son mis hijos. Como bien digo, nosotros no hablamos con nuestros hijos de lo que aconteció, pero tener el reconocimiento de los hijos y verse reflejado de alguna manera en nuestro ser en los hijos, ¿sí? Porque creo que uno educa a los hijos con el ejemplo, básicamente. Entonces yo veo a mis hijos y me veo a mí. Entonces eso me da mucha satisfacción, así que todo este trabajo que podamos hacer para la posteridad, me parece que es como me quiero ver, o como quiero que me vean, ¿no? Desde ya, por supuesto, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado, pero sobre todo, por supuesto, lo que más te agradecemos es que hayas defendido nuestra patria, ¿no? Eso, ni que hablar, porque ustedes defendieron territorio argentino, siempre lo recordaremos. Y lo más importante es que todos juntos lo vamos a hacer recordar a quienes nos sigan, porque aprovechar las redes sociales, aprovechar toda la tecnología, esta revolución tecnológica en la cual ahora nosotros vivimos, para dejar un mensaje a los argentinos que vengan en el futuro, y sobre todo dejar la palabra de ustedes que nos hablan de la guerra, pero nos hablan de paz, porque no hay uno solo de ustedes que no nos diga, nosotros nos dé mensaje de paz y de la importancia de la paz. Realmente son valores que no se hablan, se traspasan sencillamente. Así que una vez más te damos gracias.
por lo que hiciste y por lo que haces, por toda la labor solidaria que ustedes hacen. Muchas gracias. Y venir acá y hablar con los estudiantes y dejar un testimonio en la universidad y dejarlo para el Archivo General de la Nación, donde las generaciones futuras podrán dialogar con ustedes, porque allí estarán sus imágenes y sus voces, es algo realmente importante. Así que ahora un aplauso fuerte para cerrar esta entrevista. Muchas gracias. Y Gracias, personalmente te digo que yo siempre te voy a recordar con una bandera argentina.